Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de la osteogénesis imperfecta. Nuestro grupo está formado por Melanie López, Alice Juárez y yo, Marta Esquiaca. La osteogénesis imperfecta es un grupo de trastornos hereditarios caracterizados por huesos frágiles que se pueden fracturar con mucha facilidad. Esta patología es producida por un defecto genético en el cual se produce una baja cantidad de minerales en los huesos, lo que los vuelve frágiles y fáciles de fracturar. Después está el sistema óseo. El sistema óseo es el conjunto de piezas óseas, también conocidos como huesos, que le proporciona al cuerpo humano una estructura firme y consta de tejido conectivo, entre los cuales están el cartílago, los tendones y los ligamentos. Después, las funciones. El sistema óseo tiene funciones además. El esqueleto soporta el peso para darle movimiento al cuerpo. El tejido conectivo y los músculos trabajan para permitir el movimiento de los huesos. Produce glóbulos rojos y glóbulos blancos. Estos se producen en un tejido conectivo conocido como médula ósea, la cual está presente en los huesos. Después da soporte y protege a los órganos. A pesar de ser muy ligeros, los huesos son muy resistentes. Para poder dar soporte al cuerpo, proteger a los huesos y darle forma y estructura a su cuerpo. Y almacenar minerales. En el tejido óseo se encuentra una gran variedad de minerales, entre los más abundantes está el calcio y el fósforo, los cuales brindan contracción muscular. Aunque órganos que lo conforman. El hueso está conformado por el hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto da protección y soporta al hueso y se encuentra constituido por laminillas óseas unidas fuertemente una contra otras sin dejar espacios, y después por el hueso esponjoso. Este tipo de hueso está integrado por laminillas óseas de dirección variable, comprendiendo entre ellas espacios o cavidades de tamaño inverso que contienen tejido medular, también conocido como médula roja. Ahora el esqueleto axial. Los huesos están situados en la línea media o eje. Estos soportan el peso del cuerpo y su función principal es proteger a los órganos. El esqueleto axial está conformado por aproximadamente 80 huesos, de los cuales son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, el sacro, el coxis, la cabeza que se compone de 29 huesos y el tórax que se compone de 25. Ahora el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular son los huesos de las 4 extremidades y sus 2 cinturas. Entre estas está la cintura escapular y la cintura pélvica. Los huesos que conforman el esqueleto apendicular son 4 huesos de la cintura escapular, 30 huesos de la extremidad superior, 3 huesos de la cintura pélvica y 30 huesos de la extremidad inferior. En estas imágenes se pueden observar cómo es que la diferencia entre un hueso sano y un hueso con osteogénesis imperfecta. Se puede observar cómo es que está todo el tejido óseo desorganizado. Después está unas radiografías en cómo se diferencia la osteogénesis imperfecta y los huesos sanos. Ahora les voy a hablar acerca del desarrollo de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es un grupo de trastornos del tejido conectivo que generan anomalías esqueléticas. Estas están caracterizadas por la fragilidad y las deformidades óseas. Las características genéticas suelen ser variables y se han descrito nuevos subgrupos en los últimos años, agregando información a las clasificaciones tradicionales. Acerca de su incidencia, tenemos que es entre 1 a 10.000 y 20.000 individuos vivos. Existe un amplio espectro de manifestaciones clínicas, en el ámbito clínico, que van desde una leve fragilidad ósea en niños asintomáticos hasta versiones de fragilidad ósea que son letales al momento de nacer. El diagnóstico es principalmente clínico y debe diferenciarse de otras anomalías del esqueleto que producen fragilidad y lesiones por maltrato infantil.
El tratamiento es multidisciplinario y está orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para lo que se debe mejorar la densidad ósea a través de los medicamentos, también se necesita o se requiere una buena musculatura y cargas fisiológicas. Las fracturas se tratan con periodos cortos de inmovilización y carga precoz o con cirugías que limitan el tiempo de inmovilización. Por otro lado, las deformidades esqueléticas deben tratarse de forma quirúrgica, utilizando osteosíntesis que sean extensibles y mantengan la corrección a medida que el niño crece. El manejo coordinado de los distintos profesionales involucrados en las distintas para que se pueda lograr un mejor resultado de esta enfermedad crónica, de la recuperación de esta enfermedad crónica que involucra al niño y a todo su entorno. También tenemos que una de las características principales de la osteogénesis imperfecta es la fragilidad ósea. Esta se produce en la mayoría de los casos por mutaciones estructurales o cuantitativas de los genes del colágeno 1. En este caso vamos a tener al COL1A1 y al COL1A2. La primera descripción de una enfermedad hereditaria frágil ósea fue hecha en una tesis doctoral del Dr. Ekman en 1788. Desde esa fecha, la osteogénesis imperfecta ha recibido numerosas denominaciones y solo en el siglo XX se logró formar una unidad diagnóstica en aquellos pacientes que presentan como característica la fragilidad ósea, escaleras azules y sordera. La debilidad ósea está causada principalmente por la disminución de masa ósea, la alteración en la organización del tejido y la alteración en la geometría ósea. En este caso podemos observar una imagen en donde tenemos una estructura ósea bastante desorganizada, es decir, que no es normal y que pues es una característica bastante común en la osteogénesis imperfecta. Estudios histológicos han demostrado un aumento en el recambio óseo en la osteogénesis imperfecta. Esto justifica el uso de biofosfinatos para reducir la reabsorción ósea mediada por los osteoclastos. Estos son resultados que han sido alentadores, puesto que la administración clínica de biofosfinatos reduce el dolor óseo y la incidencia de fracturas, aumentando la densidad ósea y el nivel de ambulación con mínimos efectos colaterales. Su efecto en el hueso incluye el aumento del tamaño de los cuerpos vertebrales y el engrosamiento del hueso cortical. Estos resultados permiten una corrección quirúrgica más efectiva a través del enclavado endomedular y la instrumentación paravertebral. Existen programas específicos de fisioterapia y terapia ocupacional, los cuales son muy importantes en el tratamiento de esta patología. Ahora, sobre la clasificación de la osteogénesis imperfecta, tenemos que se han descrito distintos tipos y clasificaciones, siendo la más clásica la de Sillens, que fue escrita en 1979. Este doctor describió 4 tipos de acuerdo a la base genética y a las características clínicas que ha ido este tipo de clasificación a lo largo del tiempo ha sido completada con nuevos subtipos a medida que se conocen características moleculares específicas. La mayoría de los tipos presentan alteraciones en 1 o 2 genes que codifican el colágeno de tipo 1. En formas recientemente descritas se han encontrado defectos en otras proteínas como síndromes de Brooke y osteoporosis pseudoglionoma. Tenemos que en sí 3 tipos de clasificaciones para la osteogénesis imperfecta, la cual además de la clasificación del Dr. Sillens está la clasificación expandida y la clasificación clínica. El Dr. Sillens describe 4 tipos. Sin embargo, a este tipo de clasificación se le agregaron 3 tipos más, formando así 7 tipos en la clasificación para la osteogénesis imperfecta. El tipo 1 es de herencia autosómica dominante y corresponde al tipo más frecuente. En todo caso, en el total de todos los casos son 2/3 del total de casos. Se caracteriza por osteoporosis generalizada, escaleras azules que se dan por toda la vida y sordera con conducción. Es de densidad leve o de intensidad leve, por lo que las fracturas son ocasionales y las deformidades son escasas. El tipo 2 es de mayor letalidad. Antiguamente se creía que era de herencia autosómica recesiva debido a que la enfermedad se presenta en hijos de padres sanos.
Sin embargo, se demostró que la causa de esto es por el mosaicismo del ADN de uno de los padres. Esta presenta una elevadísima mortalidad, principalmente prenatal, debido a que existe una extrema fragilidad ósea. En estas generalmente se presentan fracturas a nivel del cráneo y del tórax, dentro del útero de la madre y durante el parto, que acarrean diversas complicaciones que suelen ser letales para el individuo. En el tipo 3, la herencia autosómica dominante presenta severa fragilidad ósea con múltiples fracturas y numerosas deformidades. Las escaleras son azulosas y al nacer se van haciendo más blancas hacia la adolescencia. Luego tenemos el tipo 4, que es de herencia autosómica dominante. Su severidad es un poco mayor que la del tipo 1 y presenta escaleras blancas. Presenta osteoporosis y fragilidad ósea variable, y también se puede clasificar en A y B de acuerdo con la dentición del paciente. En muchos casos, la osteogénesis imperfecta no encuadra dentro de los cuadros o categorías anteriormente descritas, es decir, las 4 que son originales de la clasificación de Zellens, por lo que se han agregado 3 tipos más, en los cuales no se encontraron mutaciones en los genes para el colágeno 1. Estos serían los tipos 4, los tipos 5, 6 y 7. En el tipo 5 tenemos herencia autosómica dominante. Este se caracteriza por desarrollar callos hipertróficos luego de una fractura y por la calcificación temprana de la membrana interósea en el antebrazo y bandas metafisiarias hiperdensas. Acá no se presentan escaleras azules ni dentinogénesis imperfecta. La histología muestra que el hueso laminillar sea irregular. También tenemos la tipo 6, que se caracteriza por un defecto de la mineralización, tiene fracturas frecuentes, comprensión vertebral y deformidad de los huesos largos. Esta presenta también densidad mineral ósea disminuida. Esta es histológicamente más abundante en el esteroide, con ausencia de hipocalcemia, hipofosfatemia y hipovitaminosis D. En el tipo 7, esta pues, es descrita en la población nativa del norte de Quebec. En ella se presenta un acortamiento rizomélico de las extremidades y la coxavara. Es similar al tipo 4, pero es de herencia autosómica recesiva. Y en ella se han descrito otros síndromes con fenotipos similares a la osteogénesis perfecta, en los cuales el defecto molecular no se presenta en el colágeno. También dentro de esta clasificación vamos a encontrar que hay otras que no son de tipos, sino que son un poquito más relacionadas a enfermedades que se parecen a la osteogénesis imperfecta, pero que no son específicamente osteogénesis imperfecta, como el síndrome de Brook y la osteoporosis pseudoglioma. El síndrome de Brook es una fractura congénita de las rodillas, tobillos y los pies. Y en ella también hay una deficiencia del talipéptido lisil hidroxilasa específico de los huesos. Esta causa una aberrancia en el crosslink del colágeno. Y el síndrome de osteoporosis pseudoglámica es la disminución de masa ósea. En ella se producen fracturas, deformidad y alteraciones oculares. Luego tenemos la clasificación expandida, la cual se dio en 2015. Pues en este año fue escrita y luego fue completada en el año 2017. La clasificación expandida está basada en los defectos genéticos. Y luego la clasificación clínica, la cual se describió en 2014 y seguía según el fenotipo. Esta se agrupa en 5 grupos y acá pues tenemos 2 tablas, las cuales permiten entender un poquito más fácil acerca de estas clasificaciones, específicamente la clínica y la de Style. Luego, acerca de la patogenia, pues antiguamente se creía que la osteogénesis imperfecta tenía su origen en alteraciones exclusivamente del colágeno tipo 1. Sin embargo, gracias a los avances de la biología molecular y el análisis genético, se ha determinado que hay síndromes muy similares a la osteogénesis imperfecta y que no se dan específicamente por el colágeno tipo 1. La actividad en las
osteogénesis tipo 1 hasta la 5, la base de la enfermedad falla en la producción y organización del colágeno, debido a distintas mutaciones de los genes del colágeno ubicados en el brazo largo del cromosoma 17 y 7, y en este caso COL1A1 y COL1A2 respectivamente, y en los errores en las transmisiones de estos. Luego en las presentaciones clínicas tenemos que el diagnóstico de la enfermedad es clínico y se caracteriza por numerosas fracturas y deformidades secundarias a la fragilidad ósea. La presentación es evidente y depende de los tipos o del subtipo de osteogénesis imperfecta de cada paciente. Los cuadros congénitos y severos se caracterizan por fracturas in útero y durante el parto, con complicaciones serias a nivel encefálico y pulmonar, generalmente fatales. Los cuadros son leves y moderados en la mayor parte de los pacientes y corresponden al tipo 1 de osteogénesis imperfecta, presentando pocas fracturas y deformidades o complicaciones. La osteogénesis imperfecta presenta características específicas entre las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, las escaleras azules, que se pueden observar en la foto de arriba, las cuales son indicadores de la variante de osteogénesis imperfecta dominante. Si bien no es algo exclusivo absolutamente o constante de este grupo, son una de las características más generales. Esta es una tonalidad azul, la cual está dada por pigmentos intraoculares que se logran observar por delgadez de la escalera determinada por alteración del colágeno. Debido a múltiples fracturas y a la inmovilización que ellas conllevan, se produce atrofia muscular que esta puede dificultar la rehabilitación y futura función de los pacientes. También la dentadura se ve comprometida en variantes de la enfermedad debido a las alteraciones de la dentina. Luego tenemos algunas deformidades óseas más comunes y las manifestaciones de osteogénesis imperfecta en tejidos blandos. Las deformidades óseas más comunes se dan en el fémur, el cual generalmente se presenta con deformidad y curveado. También en la tibia, que se presenta curveada. En el húmero, generalmente se presenta lateralmente angulado. El antebrazo, pues en el cúbito del antebrazo se encuentra con una mínima pronación y se presenta una luxación de la cabeza del radio por acortamiento del cúbito. Y en la columna es de las deformidades más comunes, específicamente la más común, que se da entre el 80 y el 90% de los pacientes. Esta presenta escoliosis con severas y progresivas curvas de difícil manejo debido a las fracturas, a la osteoporosis y la hiperlaxitud. Tenemos luego las manifestaciones en los tejidos blandos de la osteogénesis imperfecta, los cuales son laxitud ligamentosa aumentada, problemas cardíacos que se dan por la falla de las válvulas, problemas pulmonares que se dan por la mala mecánica del tejido pulmonar y la hipoclausia que puede estar presente, pero no es una constante en pacientes con osteogénesis imperfecta. Por último, están algunos datos interesantes acerca de la osteogénesis imperfecta. En este caso, que aparte de osteogénesis imperfecta, recibe otros nombres como la enfermedad de los huesos de cristal, la formación incompleta del hueso o enfermedad de Lobstein, que el doctor Lobstein fue el primero en describirla o en estudiarla específicamente. Tenemos un poco acerca de la breve historia de este trastorno o enfermedad. Pues esta es una enfermedad que fue documentada desde la antigüedad, pues han encontrado momias egipcias que datan del año 1000 antes de Cristo. También tenemos ejemplos en la cultura nórdica como el rey Bar, que también fue llamado el sin huesos, del cual se deduce que pudo haber tenido esta condición. Los primeros estudios de la osteogénesis imperfecta se dieron en el año 1788 por el médico sueco Olof Ekman. Él describió la condición en su tesis doctoral presentando casos de estudio que pues venía escribiendo desde el año 1678. Después, en 1831, el doctor Edmund Achman describió en sí mismo y en sus dos hermanos una extraña condición que se producía, que en este caso era osteogénesis imperfecta. Por otro lado, el doctor Jane Lobstein trataba en 1833 adultos con fracturas
de huesos por pequeños traumatismos, y Wilhelm Rodig realizó trabajo de investigación de esta condición en la década de 1850. La osteogénesis imperfecta se llama así, puesto que osteogénesis imperfecta significa literalmente formación imperfecta de los huesos. Esta formación imperfecta pues se debe a que es un trastorno genético el cual afecta a la proteína del colágeno. Y pues, como mencioné anteriormente, el primero en descubrirlo fue el doctor Olof Ekman. Después tenemos las causas, que la osteogénesis imperfecta se debe a un defecto genético en donde no se fabrica una proteína encargada de dar sustento al tejido óseo, conocido también como procolágeno, que es un precursor biosintético del colágeno. Las estadísticas. El Departamento de Ediciones Médicas da a conocer que la osteogénesis imperfecta es el trastorno óseo hereditario más común, con una incidencia de 1 en 10.000 a 25.000 nacimientos a escala mundial. El Congreso de la República de Guatemala informa que la osteogénesis imperfecta tiene una prevalencia de 1 de cada 20.000 nacimientos. ¿Qué cromosomas son afectados? La enfermedad es ocasionada por uno que falló de los dos genes que codifican el colágeno, el COL1A1 en el cromosoma 17 y también el COLA2 en el cromosoma 7. En un diagnóstico. El diagnóstico de una persona con osteogénesis imperfecta suele basarse principalmente con datos clínicos previamente comentados. En radiografía se detecta más rápidamente debido a que los huesos sugieren la presencia de la enfermedad. Algunos síntomas y signos son fragilidad ósea, rotura ósea incluso sin causa aparente, dentigénesis imperfecta, decoloración de los dientes y fragilidad, tono de voz agudo, altura baja, tendencia a magullarse la apariencia de la piel y frecuentes cardenales, músculos débiles, deformidades esqueléticas, extremidades superiores, parte inferior de tórax y cráneo. ¿Tiene cura? No existe un tratamiento curativo de la enfermedad. Se han usado diversos programas para mejorar el estado de la enfermedad del paciente, tales como rehabilitación, cirugía de las fracturas, corrección de deformidades, bisfosfatos, que es aumentar la masa ósea, y hormonas de crecimiento. Tratamiento. El tratamiento está enfocado en maximizar la función, disminuir el riesgo de fracturas, evitar la deformidad y optimizar la adaptación del niño a las actividades de la vida diaria. Para esto es necesario darle un apoyo integral y multidisciplinario. En general, las formas leves solo requieren manejo de las fracturas, en cambio, en las más severas requieren manejo médico y quirúrgico permanentemente para corregir las deformidades que se van generando. Está la bibliografía.